Apple anunció en su evento del lunes los nuevos AirPods 4, los cuales llegan en dos modelos diferentes, y en este video los estaré comparando con el pasado modelo, los AirPods 3, para contarte qué cambió y cuál debes comprar entonces. Así que comencemos. Sutilmente los AirPods 4 llegan con un diseño refinado de los AirPods 3, luego de que la compañía analizó miles de orejas y miles de formas para poder encontrar un diseño que sea más cómodo y que pueda funcionar en las orejas de más personas. Apple promete que estos audífonos ahora son más cómodos que los pasados modelos, pero como quiera llegan con el diseño que vimos en la pasada generación, con los tallos cortos y también entonces con un diseño abierto. Sin embargo, si hablamos de la cajita, aquí la compañía se hizo un cambio bastante interesante, ya que la hizo 10% más pequeña que la cajita de los AirPods 3, para que sea mucho más fácil llevar contigo y que la puedas guardar en tus bolsillos. Obviamente, para poder hablar de la comodidad tendré que esperar a tener estos audífonos en mi oído, pero no te preocupes, aquí la semana que viene yo estaré ordenando todo lo nuevo que Apple presentó, como estos AirPods 4, para contarte más detalles de cómo funcionan estos audífonos. Similar a los AirPods 3, los AirPods 4 tienen un botón en el tallo de estos audífonos donde vas a poder tocar para poder adelantar la canción, pausarla, colgar la llamada y mucho más. Desafortunadamente, Apple no le dio a estos audífonos la función que vimos en los AirPods Pro de segunda generación, así que no vas a poder utilizar este área para poder controlar el volumen de la canción o del podcast que estés escuchando, así que tendrás que depender de subir o bajar el volumen de tu iPhone, en tu computadora o en tu iPad. Hablemos ahora de la parte de audio, y Apple promete que los AirPods 4 tienen bocinas refinadas y mucho más poderosas para que tengas una mejorada experiencia de audio comparado con los AirPods 3, pero la compañía también trajo otras nuevas funciones a estos audífonos. Primero, los AirPods 4 llegan con el nuevo chip H2, que es el mismo que está presente en los AirPods Pro de segunda generación, para que tengas funciones como por ejemplo audio espacial personalizado, que utiliza la forma de tus orejas y de tu oído para poder darte una experiencia específicamente para ti de audio espacial, para que sientas que tienes como diferentes bocinas alrededor de tu cabeza, y también toma en consideración la posición de tu cabeza a la hora de determinar de dónde que está viniendo el sonido de lo que estás viendo. Ahora bien, los AirPods 3 tienen la función de audio espacial, pero la diferencia en los AirPods de cuarta generación es que llegan con esta función de que sea específicamente para cómo son tus orejas y tu oído. Por otro lado, como llegan con este nuevo chip, también tienen la función de poder aislar tu voz, para que cuando por ejemplo estés en una llamada, si hay ruido a tu alrededor, pues prácticamente no se escuche y que la persona con la que estés hablando solamente escuche tu voz. Sin embargo, la función que marca una diferencia sustancial entre los AirPods 3 y los AirPods 4 es que, como mencioné, estos llegan en dos modelos y uno de ellos tiene la función de cancelación de ruido. De esta manera vas a poder tocar el tallo de este audífono, así como puedes hacer en los AirPods Pro de segunda generación, para activar la función de cancelación de ruido, o también entonces apagarla para poder tener activada la función de modo de transparencia, la cual te permite escuchar tu mundo de forma natural aunque tengas estos audífonos en tu oído. Lo interesante de todo esto es que estos audífonos logran la cancelación de ruido aún con un diseño abierto, como es este caso de los AirPods de cuarta generación, así que es algo bastante interesante que Apple haya logrado esta función sin tener las almohadillas que están presentes en los AirPods Pro. Esta experiencia de cancelación de ruido mejorará sustancialmente tu experiencia de audio utilizando los AirPods de cuarta generación, ya que no tendrás que subir tanto el volumen para poder no tener que escuchar el sonido de tu alrededor, como en el caso de trenes o carros pasando, ya que con la función de cancelación de ruido vas a poder reducir ese sonido o ese ruido a tu alrededor y puedas disfrutar de tu música o de tu video sin ninguna interrupción. Incluso estos audífonos, gracias a la cancelación de ruido y al chip H2, tienen la función que están conscientes de cuando por ejemplo estás hablando, y cuando comiences a hablar con una persona estará apagando la cancelación de ruido para que puedas escuchar a la otra persona cuando te responda, y cuando termines de conversar pues estará activando esta función de cancelación de ruido otra vez para que puedas seguir disfrutando de tu música o de tu video sin ningún problema. Otra función que llega gracias al sistema de cancelación de ruido es el modo de audio adaptable. Esto le permite a los audífonos poder subir o bajar dependiendo del ruido que haya a tu alrededor. Si por ejemplo está pasando
algún carro, pues quizás te pone ese ruido para que lo escuches y estés consciente de lo que está pasando, o alguna sirena, pero como quiera quizás le baja un poco el volumen para que no te moleste y puedas disfrutar de tu música, de tu programa, etcétera, pero que tengas un poquito de cancelación de ruido y puedas escuchar lo que está pasando a tu alrededor para que te mantengas consciente de si por ejemplo está pasando un carro o alguna ambulancia, etcétera. Como parte de iOS 18, estos audífonos también estarán llegando con la función de poder detectar gestos en tu cabeza, así que si por ejemplo recibes una llamada y quieres contestar, no tienes que decirle a Siri que sí, simplemente puedes mover tu cabeza de arriba hacia abajo para decir que sí, y si por ejemplo no quieres contestar esa llamada, pues puedes mover tu cabeza de lado a lado para decir que no y se estará colgando esa llamada. En realidad esta parte de la cancelación de ruido y todas estas funciones de audio, en mi opinión, hacen que los AirPods 4 sean una mejora sustancial comparado con los de pasada generación. Bueno, aunque ya te conté un poco sobre el tamaño de esta cajita, hablemos ahora de algunas funciones, y es que como quiera esta es resistente al agua y al sudor, es IPX4 para que pueda resistir un poco de agua, pero Apple quitó algunas funciones que vimos en los AirPods de tercera generación, como también añadió otras que son exclusivas de este modelo. Primero, los AirPods 4 sin cancelación de ruido no tienen la función de carga inalámbrica, luego te estaré explicando por qué quizás Apple hizo esto, mientras que el modelo un poco más costoso de los AirPods 4 con cancelación de ruido llega con la función de carga inalámbrica e incluso también con la función de poder cargarlos utilizando el cable para cargar tu Apple Watch. Lo bueno es que en ambos modelos vas a poder utilizar un cable USB tipo C para cargar la cajita, a diferencia de los AirPods de tercera generación que utilizan el conector Lightning, que ya está un poco anticuado. Sin embargo, la gran diferencia entre los AirPods de tercera generación y los AirPods 4 es que el modelo de cancelación de ruido llega con la función de la cajita con una bocina, así como vimos anteriormente en los AirPods de segunda generación, para que puedas hacerla sonar y puedas encontrar la cajita de tus audífonos con mayor facilidad. Ahora bien, cabe la pena mencionar que los AirPods de tercera generación como quiera tienen la función de poder saber si la cajita está cerca de ti o no, algo que también está presente en la cajita de los AirPods 4 sin la cancelación de ruido, pero obviamente en los AirPods 4 con cancelación de ruido el proceso de encontrar la cajita perdida va a ser mucho más fácil. En la parte de batería, Apple realmente me sorprendió porque hizo algo que yo no me esperaba, y es que los AirPods 4 sin cancelación de ruido pueden durar 5 horas de uso, mientras que los AirPods de tercera generación pueden durar hasta 6 horas de uso. Por otro lado, los AirPods 4 con cancelación de ruido, si tienes esta función activada, pueden durar hasta 4 horas de uso, que realmente sería una hora más de lo que duraban los primeros AirPods Pro. Sin embargo, ambas cajitas ofrecen hasta 30 horas de carga para que puedas recargar estos audífonos y te duren mucho más tiempo, pero diría que de forma general, aunque hay una limitación pequeña en la parte de la duración de batería, considero que los AirPods 4 son un poco mejor en este aspecto porque son más convenientes en la parte de carga, ya que llegan con el puerto USB tipo C, que es un poco más fácil de utilizar para cargar porque puedes utilizar el cable de tu teléfono, de tu computadora o tu tableta para poder recargar la cajita de estos audífonos. En la parte del precio, Apple hizo algunos cambios bastante curiosos también, y es que los AirPods 4 sin cancelación de ruido llegan a un precio de $130, mientras que los AirPods 3 cuando llegaron inicialmente costaban $180. En el caso de los AirPods 4 con cancelación de ruido llegan al mismo precio de lo que costaban los AirPods 3 cuando llegaron en ese momento, $180, así que por lo menos aquí Apple hizo un buen trabajo en reducir el precio de estos audífonos. Sin embargo, donde Apple no hizo un buen trabajo es que en todos estos modelos de los AirPods 4 no vas a poder encontrar un cable para recargar su batería en la cajita, así que tendrás que proveer tu cable, ya sea de tu teléfono, de tu computadora o tu tableta. Ahora bien, como Apple descontinuó los AirPods 3 a la hora de anunciar los AirPods 4, pues es un poco difícil saber cuánto realmente cuestan estos audífonos ahora. Si haces una búsqueda bastante rápida, por lo menos en Amazon en Estados Unidos, vas a poder encontrar unos precios que rondan entre los $120 a los $150, pero considerando todas estas diferencias, ¿cuál entonces vale la pena comprar? Sin lugar a dudas, los AirPods 4 con cancelación de ruido son la alternativa en mi opinión que debes comprar, ya que la diferencia de unos $50 a $30 comparados con los de pasada
pasada generación que puedes conseguir hoy día, te estarás llevando grandes funciones como la parte de obviamente cancelación de ruido, como también la mejoría en el audio y la cajita con una bocina. Por otro lado, los AirPods 4 sin cancelación de ruido pueden ser un poquito difícil de recomendar porque puedes conseguirte unos AirPods 3 a un precio bastante similar y es posible que hasta inferior de lo que cuestan los AirPods 4 y te estarás llevando una hora más de batería y obviamente un cable en la caja de estos audífonos. Sin embargo, si para ti el cable no es un problema ni tampoco esa hora menos de duración de los AirPods 4 comparado con los AirPods 3, considero que la nueva generación vale la pena comparado con los de la tercera generación, ya que te estarás llevando un mejorado diseño, una mejorada experiencia de audio, como también nuevas funciones y la llegada del puerto USB tipo C. En realidad, este año creo que la decisión es bastante clara de que los AirPods 4 son la mejor alternativa comparado con los AirPods de tercera generación. Diría que si puedes conseguir estos audífonos en menos de $100, pues ahí quizás vale la pena comprarlos, pero déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre esta opinión. ¿Te comprarías los AirPods 4 o te irías por los AirPods 3? Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber aquí qué piensas tú sobre esta comparación de estos audífonos, qué te hubiera gustado ver en los AirPods 4 para que quizás te hagas comprarlos este año. Déjame saber tu opinión acá abajo. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete, eso nos ayuda un montón. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.